Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar un poco de las posiciones de los diferentes sectores sobre la propuesta de modificación de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Esto ha generado muchos debates importantes y yo, como parte interesada, ¿no? Como comunicador voy a fijar mi posición para ver cómo entramos en un debate más productivo. Y en nuestra entrevista central hablamos con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Vamos a ver cómo va, qué ha hecho, cómo se están haciendo algunas cosas desde la Defensoría del Pueblo. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, en la República Dominicana se ha generado un debate interesante en torno a la propuesta de reforma de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Una ley arcaica que consta desde 1962, si no me equivoco, y que tiene muchísimos baches que por la envergadura de lo que han tenido o han sufrido los medios de comunicación, sobre todo los digitales, el acceso a los mismos y que ya no hay que ostentar el nivel profesional o ni siquiera las instalaciones para usted tener un programa o un espacio para emitir noticias, para emitir informaciones. Debido a esa expansión, escuchando a mi amigo, el abogado Nanfit Rodríguez, es que el presidente de la República ha conformado una comisión para buscar el consenso de estas reformas. Y que yo no quiero pecar de populista al fijar mi posición, porque al final el yo tener el acceso a miles de hogares como lo tengo todos los domingos y otros compañeros, colegas, no nos da a nosotros la libertad, el derecho para ofender, para difamar, para intentar destruir morales y demás. Y esa posición no la tengo yo hoy. Yo he sido un abanderado de que en la República Dominicana, como en el mundo, se tienen que regular las plataformas por las cuales se emiten opiniones y por las cuales se fijan posiciones públicas. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad que la politización la ha llevado a pretender dañar todo lo que vaya en aras de contribuir al buen desenvolvimiento de un ejercicio, en este caso, de la comunicación. Hay un grupo de amigos y colegas que se ha montado en la ola de que esta es una supuesta reforma que busca amordazar y que busca impedir que nos expresemos libremente. Y yo me pregunto, ¿aquí no nos expresamos libremente? Yo me pregunto. Aquí no hay una serie de amigos y amigas que contra cualquier persona, olvidémonos del presidente de la República, contra cualquier persona dicen lo que quieran, lo acusan de lo que quieran y no pasa nada.
Yo no he visto aquí un preso porque cuestionó a un funcionario. Yo no he visto un preso porque cuestionó a un empresario. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de que este ejercicio, que los que lo tratamos de hacer con algún nivel de responsabilidad y que los que tratamos de hacerlo con algún nivel de pluralidad para conseguir alguna afinidad, alguna conexión con el que nos está viendo, no obligatoriamente que esté de acuerdo, que también he tenido esa postura, pero sí buscando el debate con altura, sin caer en términos personales, a los que nos importa ese ejercicio decente, apoyamos esa revisión y esas reformas en las cuales se han planteado escuchar a todos los sectores. Que se pretende censurar a los youtubers. No, hombre, por Dios. Ahora, yo en lo que no estaré nunca de acuerdo es en el libertinaje que algunos pseudo comunicadores le ha dado por tener. Yo lo que nunca voy a estar de acuerdo es con aquel que pretenda hacer de este ejercicio un botín lucrativo para, con chantajes y mentiras, lucrarse a raíz del chantaje y demás. Eso yo nunca lo voy a aceptar. Usted nunca me va a ver hablando a mí aquí de ningún colega en específico, porque usted decide el camino que quiere trazar. Ahora, en lo macro, en el ejercicio, sí yo voy a fijar una posición y esta es la que yo tengo. Aquí hay que regular el uso, no lo que se dice solamente, el uso y lo que conllevaría en términos de responsabilidades individuales, el usted difamar, el usted chantajear, el usted mentir. Porque en esta sociedad global, en esta aldea global que vivimos, ya usted dice una noticia falsa, un fake news aquí en República Dominicana. Y en Estados Unidos noticia a los 2 minutos porque llega al instante. Entonces, esta reforma que se propone, incluso yo que he empezado a leerla un poquito más a profundidad, que quizás muchos no lo han hecho, apunta inclusive a proteger esas plataformas y esos usuarios. ¿Por qué? Porque le pondrá claro qué cosas conllevan responsabilidades que pudieran tener algún nivel de acción por parte del afectado. Y eso no es coartar la libertad, porque aquí, lamentablemente, los comunicadores entendemos que podemos decirle corrupto a cualquiera, que podemos agarrar a una dama e insultarla, o a un empresario y vender la idea de que es evasor, y que no nos pueden tocar porque automáticamente nos están violentando nuestros derechos de información. Eso es un disparate. Y me duele que ahora se ha montado en la ola de querer vender la falsa idea de componendas de profesionales como don Percio Maldonado, como José Monegro, como la Asociación de Medios. Señores, yo creo que no podemos llegar a tanto por vinculaciones, en algunos casos políticas. Que yo las tengo, que usted las tiene, muy bien, pero hagámoslo con otro nivel. Veámonos en el espejo de aquellos que han sido difamados y que no, nada, Juan Pérez lo dijo en las redes sociales y eso se queda ahí. Ajá, ¿y por qué el miedo a que aquí hagamos la cosa de manera correcta? Vuelvo y reitero,
Yo no creo en ese nivel de comunicación de libertinaje, en esa cualquierización a que se ha llegado en algunos medios, inclusive no solo los digitales. Pues yo quiero que estemos claros en eso. No es solamente los medios digitales, aquí hay medios tradicionales, plataformas de canales de televisión que tienen personajes que dicen lo que les da su regalada gana, que insultan desde las 10 de la mañana, desde las 6 de la mañana, a todo el mundo. Si usted no está de acuerdo políticamente con él, usted es un corrupto. Si usted es mujer y no apoya eso, usted es una bandida. Y aquí no pasa nada. Así que a lo que menos le luce hablar de que aquí no hay libertad de expresión y que hay una dictadura y demás, es a ese grupo, que la mayoría son amigos míos, hermanos míos, pero que lamentablemente en ese punto no vamos a coincidir. Y no vamos a coincidir porque yo no me siento aquí para defender una clase simple y llanamente porque me monto en una ola. No, yo tengo mis convicciones propias. Yo tengo mi concepción propia de cómo yo debo hacer el ejercicio y ejercer el ejercicio periodístico. Yo no me creo que tengo la verdad absoluta. Yo no creo que solamente usted que me está viendo tiene que estar de acuerdo en lo que dice Luis Miñoso. Yo no creo en eso. Ahora, yo sí creo en fijar posiciones dentro del marco del respeto, dentro del marco de las normativas y no confundir libertad de prensa, libertad de expresión y de difusión del pensamiento con libertinaje, que no es lo mismo. Y si yo me pusiera a citar, tuviéramos cientos y cientos de casos. Si yo decidiera citar casos que tenemos, pero no es el caso, valga la redundancia. Mi comentario yo no lo quiero enfocar ni en personalizar en nadie. Yo lo que quiero es que reflexionemos en torno a qué busca este proyecto de ley. Que me alegra ver a la sociedad de medios, que me alegra ver a políticos de oposición, a políticos del gobierno y a otros sectores respaldar esta revisión dentro del marco de la pluralidad, donde tendremos en el Congreso vistas públicas para escuchar a todos los sectores. Pero de ahí tiene el Congreso la responsabilidad de sacar, si así se hiciese, una reforma que no afecte, pero que tampoco dañe. Una reforma a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento en la cual el que sienta que Luis Miñoso tomó precisando para denigrar, denostarlo, sin ningún tipo de pruebas, él sienta que tiene el derecho a que sea resarcida su dignidad. Yo creo en eso. Y yo apuesto a que en la República Dominicana este ejercicio bonito que nosotros hacemos con pasión se desarrolle de una manera decente, de una manera plural, pero sobre todo de una manera profesional. De manera que esa es mi posición en torno a el proyecto de ley que busca modificar, modernizar la ley de difusión del pensamiento en la República Dominicana. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Pablo Ulloa, defensor del pueblo.
Como habíamos anunciado, este domingo nos acompaña Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Pablo, bienvenido a tu casa de nuevo. Bueno, y viendo no solamente el canal, sino las instalaciones. Sí, pues usted dura mucho sin venir por aquí. El territorio que me consume y tú que no me quieres. No, el cariño es mutuo y lo tengo que decir. Miren, en este tipo de programas se tiende a invitar con antelación y la verdad que Pablo es uno de esos que si él está disponible, ahí no hay hora, no hay tiempo y siempre confirma. Gracias por esa distinción. No, y tú sabes que el aprecio viene desde la Salle. O sea que cuando éramos jodones y bajábamos para la UAS. No, y aparte de eso mantenemos los mismos valores, fe, fraternidad y servicio. Es así. Pablo, ¿cómo está todo? ¿Cómo va el defensor del pueblo? Cuéntanos de las últimas incidencias. Mira, gracias a Dios, todo ha ido marchando bien. El inconveniente que tuvimos relacionado con una demanda con el escudo nacional, justamente lo viste que ya se resolvió, el Ministerio Público retiró y los jueces lo acogieron como tal. E indiscutiblemente ese elemento generaba algún tipo de perturbación o de ruido. Pero ya entrando en materia de gestión, que es lo importante, nosotros hemos retomado los diálogos por el bien común. Lo paralizamos por la situación que sucedió, la tragedia en el Jet Set, pero es un mecanismo dentro de lo que es la parte territorial de nosotros de tener contacto con el ciudadano. Ahí va, la última vez que estuviste por aquí, casualmente, venías ese domingo de 2 provincias, es decir, como llevando el defensor a las provincias. Cuéntanos cómo se fue desarrollando esa parte, a qué nivel está, qué se logró en esos encuentros. Mira, nosotros diseñamos cuando llegamos una estrategia de expansión territorial. La gente normalmente cuando se postula dice, yo voy a abrir sede del defensor. Bueno, pero tú dices... ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Con tener gente sentada ahí? ¿Para pagar un alquiler? Yo no creo en edificio blanco, ni creo en botella. Entonces, tú empezaste haciendo estructuras sociales, mesas comunitarias, defensor universitario, defensor escolar, las mesas temáticas voluntarios. Voluntarios también tenemos. Entonces, todas esas estructuras, ahora, el año pasado nosotros lo pudimos ver directamente por provincia. Por eso visitamos todas las provincias y esa etapa entonces la retomamos a nivel de municipio. Por eso este año estamos visitando todos los municipios del país para generar un informe sobre la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, tú me decías que el jueves, el viernes, el sábado estuviste en provincias. Por ejemplo, el miércoles yo estuve en San Pedro de Macorís y en Guayacanes. El jueves estuve en Yaguate, en Cambita, perdón, y en San Cristóbal, y en Baní. Y el viernes estuve en Yaguate y en Ocoa. ¿Y qué se logra ahí, Pablo? Hay varios aspectos. En la Ruta de los Derechos eran 9 actividades por provincia. Incluían charlas, conferencias, conversatorios con jóvenes, con mujeres, teníamos unas carpas puestas. ¿En qué consisten esas conferencias? Lo que pasa es que tú tienes el rol del defensor. Que mucha gente no sabe. Exactamente. Okay. Es una realidad que tú tienes como institución, entonces tú tienes que enfrentarlo. Entonces ahí el titular hacía una conferencia en la gobernación de cada provincia con todo el liderazgo explicando cuál es el rol del defensor, pero también hablando desde el punto de vista macro de la sociedad dominicana. Una pausa ahí. ¿El defensor qué tiempo tiene ya? No tú, el defensor como entidad. El defensor como entidad tendría que tener unos 11 años aproximadamente. No es una institución relativamente nueva. Entonces, asumo, por eso que tú dices, porque es que tú vienes con otro nivel de administración, que esa cercanía lo que busca es que la gente entienda el rol del defensor del pueblo. Además del rol, como tú bien dices, está el hecho de que quien asuma la titularidad del defensor del pueblo tiene que ser alguien del pueblo. Okay. Es imposible serlo desde una oficina de la capital, tratando de despachar cosas que te llegan a nivel nacional. Entonces, cuando tú vas a una provincia, tú haces un apostolado, porque tú tienes que evangelizar sobre tu institución, sobre la democracia dominicana, sobre la sociedad y cómo está organizada esa sociedad según nuestra Constitución. Entonces, esa evangelización de la Constitución te permite que la gente no solamente se identifique en cuanto a los procesos que se dan en el defensor del pueblo, sino que exija más sus derechos, pero también cumpla más sus deberes. Es el concepto de ciudadanía responsable llevándolo al territorio. Por eso las provincias tenían tantas actividades. Hacíamos recorrido con la bandera dominicana cerca del parque, en las calles, involucrábamos todas las autoridades. Ahora, este año es un enfoque más centrado en que sea el ciudadano en unos diálogos en diferentes lugares. Por ejemplo, en San Pedro, en Guayacanes, se hizo en los bomberos.
Ahí en la misma carretera. En la carretera. Entonces, en San Pedro de Macorís se hizo en el Museo del Beisbolista, del pelotero. Tú lo has ido sacando también de entidades públicas. Claro, porque es la manera también que el ciudadano se siente en confianza de poder decir. No es lo mismo ir a la gobernación a decir que hay un tema, que hay un problema de agua, que ir a agua. una junta comunitaria. Exacto, entonces tú vas registrando, no solamente el titular, no solamente Pablo, que tengo mi macotica, sino hay un pues equipo. Usted se ha quedado ahí con la vieja escuela. Sí, yo ando con mi macotica. Además, es un tema de respeto, porque a veces cuando uno toma el celular, claro, la gente cree que tú estás en otra cosa. Estás chateando, estás revisando redes sociales, entonces yo me quedo con mi macotica y todo el mundo sabe, incluso su nombre, apellido, su teléfono, todo el rigor, metodológicamente, pero acompañado de unos relatores que van registrando también y van grabando, pero al mismo tiempo nosotros trajimos una plataforma que es una encuesta. Entonces tú en las dos pantallas que montamos, las personas que entran se registran y hacen una encuesta. Nosotros presentamos... Y se proyecta el resultado. El resultado de 8 variables particulares, incluyendo cómo resolver los problemas que ellos plantean. Y además se abre entonces el diálogo, que es el micrófono, donde la gente se para y va diciendo y se va registrando. Todo esto que te estoy contando, Luis, nosotros lo vamos a agrupar por las 10 regiones que dice la Ley de Ordenamiento Territorial y de regiones únicas, para poder no solamente hacer una retroalimentación y que podamos hacer un plan de trabajo por cada municipio, que vendría a ser un plan de desarrollo. Al final del año vamos a hacer el segundo informe nacional del Defensor del Pueblo, que el primero lo hicimos con el nieto de Nelson Mandela y fue sobre los derechos fundamentales. Ahora nos vamos a enfocar en la calidad de los servicios, porque nosotros hemos crecido 50 años. Sí, claro. Ahora, cuando tú ves la realidad del territorio, el servicio te das cuenta que el servicio está como la tubería del residencial, que eran 6 casitas y ahora son 200 edificios. Entonces, ahí tú tienes, por ejemplo, políticas públicas como educación. Hay veces que nosotros estamos pensando en infraestructura cuando es calidad, pero ¿y cuando no hay infraestructura? Pablo, perdóname, por ejemplo, te decía ahora el miércoles en Guayacane, hay una infraestructura que tiene unos años paralizada, pero entonces tú tienes en otro lugar varias escuelas básicas que no tienen el liceo donde llegar, pero por ejemplo en Consuelo, la obra, ahora el Infotep quiere instalarse y esas son situaciones que se generan tensiones en la comunidad. Ahí entra un defensor que también media, para que las instituciones públicas entiendan dónde está la situación en las comunidades y cómo los titulares pueden resolver un problema que le compete. Sí, pero al defensor lo que le interesa es que la democracia sea más real, más directa. Pablo, ¿y los resultados reales, concretos de estos diálogos, de estas ponencias, ¿verdad? De llevar el defensor a esas provincias, ¿se han visto? ¿Tú me puedes dar ejemplos puntuales? Por ejemplo, en lo que va de año, nosotros logramos más casos en el primer trimestre de lo que logramos el año pasado. Cuando me habla de casos. Casos que llegan a la institución, que se registran, porque nosotros tenemos la Secretaría General, que es la que determina que es un caso de violación de derechos, sea tu tema de salud, por ejemplo. Ese es el fiscal, el que dice, este le compete al defensor, este no. Exactamente. Y cuando no, entonces lo clasifica en orientación, porque no dejamos que la gente se vaya, en reclamo, que tiene que ver con quejas particulares, y en otros podemos hacer inspecciones, que en el caso de la ley, plantea que es el titular y los adjuntos, por una decisión particular, todas las inspecciones las hacen los dos adjuntos y es parte también del fortalecimiento institucional. ¿Por qué esa decisión, Pablo? Bueno, porque yo creo que los adjuntos tienen roles en nuestra ley. Creo que el titular cuando llega... ¿Tiene 2 adjuntos? Sí, tengo a doña Ana Martich y a don Darío Nin. Entonces, creo que cuando el titular llega, la opinión pública, o sea, la prensa local, se enfoca mucho en la visita y eso quita quizás rigor al proceso o al protocolo que nosotros generamos de inspección. Y ellos son 2 abogados competentes que pueden hacer, junto con el equipo de secretaría, lo han venido haciendo continuamente ese proceso de inspección, que a su vez lo que nos genera es la información para decirle al ministro o al director, está violando el artículo tal de la ley tal. Pablo, ¿cómo se maneja en una sociedad como la dominicana, verdad? Que como tú bien apuntas, hay muchas deficiencias, hay muchas carencias de tantos años, pero ¿cómo maneja el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que por demás es amigo de mucha gente, previo a, ¿cómo tú manejas esos casos? Porque imagino que hay ministros que se te ponen reacios y hay directores que dicen, eso no es así. ¿Cómo se maneja esa parte? Ya, esta pregunta es que me llama la atención en el desenvolvimiento del día a día tuyo como persona que eres. Sí, mira, por lo menos hay un elemento que yo creo que ha ayudado. La gente sabe que yo no actúo por otra cosa que no sea por bien. O sea, nadie puede decir en la sociedad, Pablo hizo esto, me lo hizo por de maldad, o trató de buscar un beneficio.
Y por lo menos preservar esa parte ética ayuda. Ahora, hay directores generales que no lo van a entender, como el primer director de Correo, que en vez de responderle al defensor, lo que le mandó fue un acto de alguacil diciéndole que no tenía que defenderlo, no tenía que responderle. Le marchamos los tribunales, pero tuvieron que reponer 45 empleados de carrera, pagar 92 millones de salarios vencidos y no pagados, y pagar 130 millones de liquidaciones que no habían pagado. O el primer ministro de Educación de la gestión del presidente actual, no entendió el proceso del defensor. Nosotros le mandamos un acto de algo así porque tenía que indexar las pensiones de 28.000 docentes en un momento dado. ¿Y se logró? Se logró. La indexación fue de un 10%, pero en principio fue un conato de conflicto. Luego se hizo un proceso de mediación. Él lo entendió porque es un maestro consagrado y se pudo lograr. Te pongo 2 ejemplos concretos para que tú y el público entiendan que el hecho de tener esa magistratura moral permite que a quien tú le abordes, porque por ejemplo en el caso del defensor como titular, las comunicaciones que tengan que ver para los titulares las firmo yo. La operatividad lo lleva el secretario general, porque también es parte de la reforma organizacional que nosotros hicimos. Eso es parte de la descentralización también. No, y esa reforma organizacional que se basaba, vamos a decir, en 3 grandes ejes. El garantismo, por eso la Secretaría General nosotros no solamente la hicimos con 4 procesos: atención, notificación, atención, investigación, notificación y litigio, sino que la blindamos desde el punto de vista de normas de calidad, de antisoborno, cumplimiento gubernamental y la validación de atención al ciudadano. Como te hice la pregunta del funcionario, también te hago la pregunta del ciudadano. Cuando te toca como defensor, ¿verdad?, sentar a las partes y decirles, mire, la verdad que sus derechos no se han violentado o algo similar. Ese proceso, porque aquí llega como el tema del cliente. Yo siempre voy a entender que tengo la razón. Mira, y más el tipo de cliente. Exacto. Porque hay un elemento que es importante que la gente entienda. Quien llega al defensor, muy probablemente, en su gran mayoría, son personas que se sienten desahuciadas por el sistema, que entienden que la democracia no es participativa y que no le ha tocado propiamente lo que por derecho. Y ahí entra un poco la ruptura mental que hemos tratado de hacer del clientelismo y el asistencialismo. Yo no creo en ese concepto de asistencialismo. Yo creo en la justicia, en lo justo. En lo justo, que termina siendo proceso de discriminación positiva, donde tú puedes aplicar políticas públicas directas a colectivos o personas que necesitan un apoyo. Por ejemplo, el hecho de recibir una beca no es porque tú eres dominicano, es porque tu índice educativo da a entender que tú tienes la capacidad de poder hacer ese estudio pagado por el Estado Dominicano, porque somos todos los que pagamos. Te pongo el ejemplo de la educación, porque a veces no entendemos esa lógica, tanto nacional como internacional. Cuando tú abordas a un ciudadano que entiende que le estamos vulnerando un derecho, ahí entra mucho la gestión social institucional. No te están vulnerando tu derecho. Ahora, la institución que sí le corresponden son estas. Vamos a hacer esta gestión, si hay que buscar un abogado que lo apoye, si hay que llamar o hacer una comunicación, entonces es otra línea de trabajo, pero ya es una orientación o una gestión social institucional. Porque te da situaciones, por ejemplo, a veces con el tema de salud. Vamos a poner un caso. Un tema es que tú no tengas seguro de salud. Y otra cosa Otra cosa es que el servicio te lo esté negando aún teniendo póliza. Y otra cosa es que tú necesitas un medicamento particular por una situación que tú lo agotaste o tú te lo quieres indicar. Ahí entran diferentes categorización. O sea, una cosa es hacer la gestión en Senasa. Por ejemplo, en la Ruta de los Derechos, Senasa tenía un stand en la feria que nosotros montábamos de derecho. Le habilitábamos el seguro a través del apoyo de Senasa. Institucionalmente, quien le corresponde a Senasa, que es en este caso. Habían otras privadas que a veces iban. Y otra cosa es que tu póliza, por ejemplo, como una sentencia que yo estudié del Constitucional, cuando me postulé y la había visto antes cuando trabajaba allá, de una señora que duró 2 años el Constitucional para darle la sentencia. La señora murió por cáncer porque el medicamento que ella quería nunca se lo entregaron y la sentencia lo recibieron los hijos. Para eso entra el defensor. Qué bueno. Entonces, Pablo, saliéndonos de ese rol, el defensor, ¿qué posición tiene en torno a las 15 medidas tomadas por el gobierno dominicano para preservar, ¿verdad?, parte del legado del territorio dominicano? Mira, el defensor siempre va a apoyar la soberanía nacional. Nosotros somos un país con nuestra propia identidad,
con nuestra Constitución y todos tenemos que abrazarla y ser fieles a ella en todo sentido de la palabra. Toda medida que se tome desde el punto de vista del Poder Ejecutivo tiene que tener un contexto de aplicación. Y ahí entran los procesos de reflexión previa a la toma de decisión. El defensor lo que ha hecho continuamente es tratando de que los protocolos cumplan con los estándares internacionales para que desde el punto de vista del orden internacional no se nos ataquen, porque República Dominicana Tú juegas un papel importante ahí porque tu organismo tiene ramificaciones a nivel internacional. Y nosotros generamos, no solamente porque he sido presidente de la federación y de diferentes lugares, sino nosotros generamos informes ciegos, como se le llaman, relacionados con los temas. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, porque nosotros estamos al acecho de que muchos organismos internacionales y muchos países nos ataquen por una responsabilidad que no es nuestra. Claro. La situación de Haití es que es un estado fallido y que las bandas se han tomado todo el territorio para fines el de hacer... 80%. Pero, ¿qué pasa? Que eso también altera la seguridad interna de República Dominicana, porque se pueden desprender y pueden estar acá. Por eso yo creo que todo el mundo ha estado a uno que la solución de Haití no puede estar en manos de la República Dominicana, como dice el presidente Luis Abinader. Sí, es así, pero también nosotros internamente sí podemos hacer diferentes elementos. Por ejemplo, yo creo que el modelo más exitoso aquí en términos económicos es Codevi. La zona franca de Codevi. Y utiliza un concepto desde el punto de vista de nearshoring, que nosotros lo podemos aprovechar, de comercio internacional, que es el Hope and Help, que es una discriminación de aranceles para favorecer a Haití. Entonces, esa zona franca, que es un mecanismo, puede ser replicado en otros espacios. Para ponerte un ejemplo de elementos que podemos hacer para aprovechar estrategias. ¿Y tu opinión, Pablo, sobre el llamado al liderazgo dominicano del presidente Luis Abinader? ¿Cuál es la posición? Yo lo saludo fielmente, incluso emití 2 opiniones en Twitter. Cuando se dieron el abrazo el presidente Abinader y el presidente Fernández, yo estaba al lado, en primera fila. No solamente eso, sino también el día anterior había hablado con el presidente Fernández, con el presidente Abinader siempre me he puesto a su disposición para temas de diálogo y a su vez él ha tenido la confianza en diferentes situaciones de solicitar al defensor del pueblo apoyos particulares, pero al mismo tiempo siempre he promovido el diálogo como un mecanismo de unión y de cohesión a la sociedad dominicana. Hay temas que no pueden ser politizados. Claro que no. Hay temas que tenemos que enfocarlos como país y tiene que ser un compromiso, como fueron los pactos de la Moncloa en España, luego de la muerte de Franco y antes de entrar el gobierno de Adolfo Suárez. Y yo creo que aquí existen, por ejemplo, a veces nos concentramos en la parte migratoria por la situación histórica de quienes nosotros nos independizamos, pero el tema educación y el tema salud son temas serios. Claro. O sea, el nivel de inversión en salud pública es muy baja de República Dominicana. La ley de seguridad social tiene que ser reformada, no solamente por la parte previsional de salud, por la parte de las pensiones. Sí. O sea, nosotros estamos jugando que en el 27, 28, 29 y 30 empiecen a salir ya la tasa la tasa de reposición es de un 30%. ¿Qué vamos a hacer en el 2030 cuando se venzan las 360 cotizaciones? Sí. Y es una llamada de atención del defensor del pueblo que incluso hizo un congreso el año pasado. Y ya tú estás en eso, Pablo, como defensor, asistirás al congreso. Sí, porque solamente el congreso tiene la jerarquía, sí, la prerrogativa para hacer esos. Nosotros hicimos un congreso el año pasado con todos los actores y todos los sectores y generamos un libro que lo hemos entregado a cada uno de ellos y a los senadores y diputados que componen la comisión bicameral que se creó. Nosotros vamos a participar en reuniones, así como hicimos en su momento con el Código Laboral, así como lo vamos a hacer en diferentes leyes, porque nosotros creamos una unidad legislativa que permite al defensor tener la información y al mismo tiempo fijar posiciones, siempre con el principio de la neutralidad. Porque en un momento se quiso satanizar ni siquiera una posición, sino una discusión dentro de la Comisión de Reforma del Código Laboral. Hay un funcionario, ahí hago un paréntesis, que yo creo que está haciendo una gran labor y ha ido como muy de la mano del juego del defensor, del rol que juega el defensor del pueblo, que es Elías Báez, el director de la DIDA. Lo hemos visto públicamente asumir defensa de afiliados. Y él hizo un programa interesante que es 24/7. La DIDA 24/7 es un esfuerzo. ¿Y hay posibilidad de tener alianza con ese tipo de entidades? Nosotros los casos que tienen que ver con Elías y viceversa, nosotros lo pasamos, nos apoyamos. Porque Elías, recuérdate que fue diputado. Pero, fue legislador. Y siendo diputado, siendo legislador, a través de él nos llegó un caso de una cárcel en Santo Domingo Este, por Mano Guayabo, que se llamaba La Carcelita. ¿De dónde él es? Santo Domingo Oeste. De La Carcelita.
junto con Edward López, el fiscal, y Elías, yo hice una inspección de las pocas que he hecho. Y ese sábado que yo fui, aparecieron 52 resoluciones, oh sorpresa, engavetadas. Ahí habían 232 presos en un espacio para 40 personas. Wow. El VIP pagaba 3,000 pesos por día y nada más habían 12 personas. Un VIP en la cárcel. Había un señor que tenía un mes preso, que trabajaba en una de las EDES, que no lo voy a decir por respeto comercial, a una de las EDES, y era se confabuló su esposa con un policía y ni siquiera le había ido al juez de paz. O sea, y el destacamento estaba en un limbo porque tenía efectivo de la policía, del ejército, todo. Pero ahí guisaba todo el mundo. Entonces, es lo que te digo, y fue por Elías, y fue con Edward. Y ese sábado me recuerdo que se distribuyeron 52 presos a La Victoria a diferentes lugares. Y llamé al director de prisión, aparecieron las resoluciones en el Ministerio Público. Y luego fuimos a juicio junto con Defensa Pública, que también hizo una gran labor, y pudimos lograr que cerrara la carcelita y se habilitara un espacio mejor, con más condiciones, más decente. Pablo, te vimos interactuar en la lamentable tragedia del Jet Set. ¿En qué consistía ahí la participación del defensor del pueblo cuando decidiste tomar una postura? Mira, bueno, incluso Octavio Dotel comió conmigo el día que tú hiciste esa anécdota. Por lo tanto, te tocó de cerca. La afectación que yo he tenido todavía por la muerte de Octavio es mucho. Incluso yo tengo una tos que viene por un tema psicosomático y es justamente de la pérdida de un gran amigo de mi familia, ni siquiera mío. Mira, nosotros hicimos dos puntos. Uno, recordar a la gente que el ser humano, aún después de muerto, tiene dignidad. Claro. Por lo tanto, compartir imágenes de personas muertas vulnera esa dignidad. Eso va para la prensa incluso. Es plausible, claro. Y es plausible desde el punto de vista penal y nos amparamos en una ley particularmente que en ese momento creó Miriam Cabral. Ahora, el segundo punto era el debido proceso. ¿Y por qué? Estamos todos en luto, estamos todos en agonía, sufrimiento, pero los plazos son fatales en la ley. Y además, el debido proceso implica que hay una serie de configuraciones desde el punto de vista de los documentos oficiales que tienen que cumplirse. Por eso nosotros hicimos un llamado y pusimos el debido proceso que iniciaba con una certificación de la Superintendencia de Seguros. Incluso varios casos que nosotros hemos trabajado ha sido de la mano con la Superintendencia para poder apoyar. Incluso la Embajada Colombiana nos pidió un apoyo particular para una ciudadana. Entonces, luego de esa certificación va la póliza, donde tú tienes que ir a la aseguradora como tal, y luego una serie de procedimientos, hasta tanto que tú quieras demandar civil o penal. Pero lo que nosotros queríamos era que la gente entendiera el debido proceso para salvaguardar que pudieran recibir lo que le correspondiera, sea desde el punto de vista de la póliza o sea que correspondiera a los tribunales determinar justamente. Pablo, finalmente la posición del defensor del pueblo en torno a todo el debate que se ha abierto sobre la reforma a la ley de expresión y difusión del pensamiento. Mira, yo subí un hilo de tweet, pero en una de las interacciones yo decía que uno de los puntos esenciales que nosotros debemos poner todo el capital político de la República Dominicana, y cuando hablo del capital político no solamente de los partidos, sino de todos los actores que tendremos algún tipo de incidencia y del Congreso, es en aprobar el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿La ley es plausible de mejoría? Claro que sí. ¿Es una buena intención? Yo indiscutiblemente creo que sí, que el Poder Ejecutivo trata con esto de modernizar las estructuras, de viabilizar otros espacios donde el que se sienta afrentado pueda de alguna manera tenga derecho, tener algún tipo de derecho frente a gente que vulneran su dignidad y pero su igual integridad. Protege, yo creo, al que hace ese tipo de contenido, porque te pone algunas observaciones para que tú no pases esa línea y no cometas errores. Y yo lo veo como tal, por eso mis observaciones fueron técnicas y fue también un llamado a que existan vistas públicas, porque la participación de todos es que puede hacer. Y aquellos que apelan o que dicen que eso es una mordaza, ¿qué decirle? Es que vamos al Congreso. Claro. Yo entiendo que en el Congreso, que es la cuna de la democracia, tenemos que debatir cuáles aspectos serían mordaza como tal y cómo se pueden modificar para que vayan a la par con la Constitución de la República. Aquí lo importante es reservar el derecho a lo que dice nuestra Constitución, porque si no vamos a ir al Tribunal Constitucional, entonces vamos a tener una ley como la de partido, que fue mutilada por los diferentes artículos que se fueron quitando. Bueno, pues vamos a pensarlo de manera racional, escuchemos todos los actores y sectores, y yo sé que el Congreso tiene esa dimensión, pero llamemos la atención del Código Penal, porque en el Código Penal, el Código Procesal Penal, es que tú puedes anclar
muchas de las medidas que está planteando la ley para que pudieran, no solamente por el derecho público, que es lo que plantea el derecho administrativo, sino por otras herramientas, porque tú tienes la ley de la parte tecnológica, que es donde la gente se ampara para poder preservar sus derechos. Pero yo creo que podemos hacer una reforma más estructural y ya por fin salir de un código del 1800 a un código del siglo XXI, porque la ciberdelincuencia es parte de la discusión. Claro. Entonces, yo creo que ahí tú puedes tener otro elemento y aprender de otras legislaturas. Por ejemplo, en ese tuit yo planteaba una sentencia del TC y un análisis comparado de Argentina. Yo creo que tenemos un espacio sumamente bueno para debatir y que se tome su tiempo. Porque aquí todos los sectores tienen que ser escuchados. No, pero más tiempo de lo que tiene el Código Procesal Penal, ¿no? Claro, pero yo digo que si se crea la comisión, como se creó en el Senado, le podemos dar la oportunidad a todos los sectores que opinen. Los senadores pueden hacer un proyecto que responda al interés del bien común. Don Pablo, gracias. Gracias a ti, Luis. Se hace corto el tiempo con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, a quien agradecemos su comparecencia este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Iniciamos este resumen de noticias en el plano internacional. El Papa León XIV pidió ayuda a la gente para construir puentes de paz con el objetivo también de buscar la justicia e invitó a hacerlo sin miedo y dirigió un saludo de paz en sus primeras palabras desde el balcón de la Plaza San Pedro. Tras su elección como nuevo pontífice, el cardenal estadounidense Robert Francis Prescott compareció poco más de una hora después ante miles de fieles concentrados en Plaza San Pedro. Ahora pasamos al ámbito local. La República Dominicana no debe incluirse en el arancel global mínimo del 10% que dispuso el gobierno de Estados Unidos, manifestó el presidente dominicano Luis Abinader durante un reconocimiento que le hicieron en la gala anual del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso estadounidense. El mandatario dijo que busca una colaboración aún más estrecha con Estados Unidos y la administración del presidente Donald Trump. En otra información, el Senado de la República dejó conformada una comisión especial para analizar y estudiar el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales remitido por el Poder Ejecutivo. Esta comisión especial será encabezada por la comunicadora y senadora Aracelis Villanueva. Al momento de remitir esta pieza legislativa a estudios, el presidente del Pleno Senatorial, Ricardo de los Santos, sugirió a los legisladores que conforman la comisión a tomarse el tiempo necesario para analizar esta normativa. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y nos reencontramos el domingo por Ahora TV, Canal 3.